Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos otra semana más, otro domingo más, aquí en Últimas Preguntas. Estamos a punto de finalizar el año y bueno, pues es un año o es una fecha en la que solemos echar la vista atrás y ver un poco cómo ha sido estos últimos o estos 12 meses. Claro, este año yo creo que si hay un tema, lógicamente, es el COVID, el coronavirus, pero podemos enfocarlo de muchas maneras y podemos, y creo, debemos enfocarlo también desde la fe y desde la esperanza. Esto es lo que hace este libro, se llama Yo estoy contigo, un libro que encontramos en la editorial Nueva Eva y en el que se recogen textos, relatos, testimonios, experiencias, pues de un montón de personas que tienen algo que aportar desde, pues eso, desde su experiencia, desde su visión, desde su fe. Son muchos los autores de este libro. Hoy están con nosotros dos de ellos, dos sacerdotes, Jesús Silva y Julián Lozano. Jesús, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Gracias, Julián. Bienvenido. Muy buenos días, María Ángeles, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Julián, que repite en el programa. Bueno, no repite porque es totalmente distinto, pero sí que habías estado aquí en otras ocasiones. Hace ya unos cuantos años, tiempo, ¿eh? Cuando lanzamos el proyecto de iMisión, sí. Y bueno, pues ahora también por temas de evangelización, así que siempre es una alegría. Es verdad, al final siempre es lo mismo desde distintos puntos de vista, así es. Yo decía un libro de esperanza, además el subtítulo es así también, la esperanza, la vida y el amor se abren camino. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? Contadnos. Pues son 21 autores, coautores, entre ellos pues el cardenal Amigo, varios obispos, don Ginés García Beltrán, que es el obispo de la diócesis de Getafe, de mi diócesis, arzobispos de Toledo, mi diócesis, de Pamplona, don Francisco Ferro, don José Ignacio Monilla, monseñor Reig Pla, y luego algunos sacerdotes y también bastantes seglares de distintos ramos, desde la psicología, la medicina, también pues, personas del mundo civil que han estado viviendo la pandemia, cada uno en su ámbito, ayudados por la fe y lanzados a vivir pues, con esperanza y desde el amor pues, este reto y esta dificultad que nos hemos encontrado todos. Y bueno, pues cada uno aporta, muchos de ellos, algunos de ellos han pasado por el COVID, algunos con muchas dificultades, como el padre John, el sacerdote también de aquí de la diócesis de Getafe, que estuvo pues gravemente enfermo, cómo lo vivió, o el padre Gabriel, también el padre Pachi Bronchalo. Ellos pasaron por el COVID acompañando a los fieles y esto es lo que queremos ofrecer, ¿no? Que hemos visto que ha habido una luz más fuerte todavía que la oscuridad que ha traído el coronavirus. Sí, porque ha habido mucho tremendismo con todo este tema del coronavirus, con todo el tema de, pues eso, ¿no? El miedo, el tema de la desesperanza, y entonces por eso este proyecto yo creo que es muy bonito porque ofrece una mirada distinta, ¿no? Es como una mirada de luz, como decía Julián, una mirada que nos permite, pues lo que dice su título, abrirnos camino en medio de la oscuridad, para ver cómo en toda esa debacle, en esa incertidumbre, ha habido cosas preciosas, ¿no? En este tiempo. Y en medio efectivamente del dolor, un dolor que habéis vivido en vuestra propia vida, en vuestra propia familia. En el caso, por ejemplo, de Jesús, tu padre falleció. Sí, así es. A consecuencia del... en abril, así es, además muy repentinamente, porque él estuvo enfermo, tenía el coronavirus, se supone, porque en esa época estábamos todos confinados en abril, y entonces le hacían seguimiento por teléfono desde el centro de salud y tal, pero luego empezó a recuperarse, remitió la fiebre, remitió todo, nos quedamos todos tranquilos, pero hubo de pronto 2 días que empezó a encontrarse peor y de pronto pues un día ya no pudo más, ¿no? Además ese día fue extraño porque yo a las 9 de la noche me entró un sueño tremendo y me fui a dormir y a las 3 de la mañana me desperté, no sabía bien por qué, y miré el móvil, vi la llamada de mi hermano y dije, uy, qué raro, le llamé por teléfono, mira, se han llevado a papá al hospital, que se ha puesto fatal, no sabemos qué le pasa, pensábamos que era ansiedad, porque claro, pues no sabía describir qué le pasaba, porque no tenía fiebre, no tenía tos, ¿no? Y entonces, nada, pues yo llamé al hospital, de Arganda en este caso, dije, oye, llamad al capellán, pero si no lo encontráis voy yo para allá, me vestí, me puse en camino por si acaso, me llamaron, oye, no está el capellán, vente tú. Y mi padre estaba en urgencias y cuando llegué me dijeron, mira, tu padre tiene fallo multiorgánico por el coronavirus, entendemos, nada, no hay modo de recuperarle. Sí, sí, entonces le pude atender allí a pie de cama, digamos, en urgencias, fue muy impactante y así fue, o sea, repentino, ¿no? Repentino. Qué tremendo, qué tremendo. Y en una situación, claro, familiar, pues como les ha pasado a tantas personas, solos, separados de sus hijos,
Una situación pues con la que luego en la parroquia igual te has encontrado en más ocasiones, pero claro, la has vivido. Sí, muchas personas pues han sufrido y han muerto en ese sentido sin poder estar con sus familiares, claro. ¿no? El otro día comentaba Julián que él cree que nadie ha muerto solo, ¿no? Luego nos puede hablar un poquito más de esto, pero es cierto que hay muchas personas que no han podido estar con su familia. Yo tuve la suerte de atender a mi padre y además es que fue un momento místico, ¿no? Porque en ese momento mi padre estaba tranquilo y me dijo 3 cosas que recojo en el testimonio del libro, ¿no? Lo primero que me dijo fue, Jesús, soy perfectamente consciente de todo, o sea que él sabía lo que estaba pasando, quiere decir que sabía, ¿no?, lo que se le venía. Dijo, pido perdón por todos los pecados de mi vida, que han sido muchos. Y luego dijo, me voy con el Señor, que es lo más importante. Y añadió, es lo más importante, ¿no? Y yo, entre tanto, pues le di la absolución, le di la unción de enfermos. Los enfermeros habían creado como un corrillo, ¿no? Se creó como un ambiente muy especial, muy espiritual. Lo comentaba el otro día con mi madre, ¿no? Cómo fue un momento muy especial, muy de Dios, duro, difícil, pero yo también noté, bueno, por una parte, la fuerza de Dios que te fortalece para esas cosas, y luego la serenidad de mi padre. Me parecía impresionante porque yo os digo que a mi padre no le he visto tan sereno en toda su vida, ¿no? Y no le había metido ningún tipo de chute de nada, me refiero, ¿no? Sino que estaba simplemente pues, con analgésicos, con paracetamol, ¿no? Y estaba tranquilo, sereno, y esa última frase que es la que hemos puesto en su urna, ¿no? Me voy con el Señor, que es lo más importante, a mí me dejó impresionado, ¿no? Fue un momento realmente especial. Claro, en el que tú te acuerdas de todas las personas que a lo mejor no han podido tener un sacerdote al lado y lo hubieran querido, tantas familias que no se han podido despedir como la mía, quitándome a mí, ¿no?, que yo pude estar con él unas horas antes de que falleciera, ¿no? Y la verdad es que ha sido esa mezcla entre dolor y esperanza en la que, en nuestro caso, digo en nuestro por mi familia, ha vencido la esperanza al ver cómo el Señor ha actuado en la vida de mi padre y cómo seguramente ha actuado en la vida de muchas otras personas, ¿no? Ese misterio, ¿no?, con mayúsculas, que bueno, pues quizás nos la encontramos cara a cara, especialmente en el sufrimiento, en la muerte. Algo que le ha ocurrido también a Julián. Julián, sacerdote, como ya hemos dicho, también es periodista, pero es que durante este tiempo ha sido capellán de hospital, algo que en tus planes no entraba, ¿no? Sí, inesperado. El 15 de marzo, por la necesidad, pues me enviaron como capellán extraordinario al Hospital Infanta Elena, en Valdemoro, un hospital que fue muy golpeado al principio de la pandemia. Sí. Cuando yo llegué, pues efectivamente todo el hospital por completo estaba lleno de enfermos por el coronavirus. El 15 de marzo es el momento del desconcierto, comienza el confinamiento y no sabes muy bien cómo situarte. Yo pues fui ahí pues intentando hacer presente la esperanza del Señor y las palabras de Cristo y bueno, pues lo que experimenté en esos casi 50 días que estuve en el hospital, quizá los momentos más críticos, fue que la palabra del Señor acompañó a todos los que pudieron solicitarlo y se fueron, bueno, yo cuento en el testimonio cómo las puertas de las habitaciones que estaban cerradas para evitar el contagio y todo esto, pues se fueron abriendo a través de cartas que escribía la gente y yo se las llevaba y eso me permitió pues rezar con muchas personas, o sea, prácticamente la totalidad de las personas a las que se visitaba querían que rezásemos, querían abrir su vida al encuentro con el Señor. Eso les dio paz, les dio serenidad, les dio esperanza. Algunos acompañarles en los últimos momentos, en las últimas horas, también administrando los sacramentos, pues la absolución, gente que a lo mejor hacía muchos años que se había separado y que quería pues morir en paz, reconciliados con Dios, consigo mismo, también con sus seres queridos, ¿no? Y yo lo que he visto es que, como decía antes Jesús, que Dios ha estado muy presente. Esto lo pude comprobar pues, a través de algunas personas que estuvieron sedadas, inconscientes, entubadas muchos días en la unidad de cuidados intensivos y algunas de ellas que se fueron recuperando. En el diálogo con ellas pude comprobar cómo habían tenido la asistencia, la paz, el amor, la alegría de Dios con ellos, ¿no? Y esto es lo que a mí me dio como muchísima esperanza, muchísima alegría, es decir, nadie ha muerto solo, nadie que haya invocado, que le haya pedido al Señor, ha muerto solo, porque incluso las personas que han estado inconscientes, en diálogo con ellos, me han manifestado, ha estado conmigo, el Señor ha estado conmigo.
¿Tú te imaginas o sabes qué importante es esto que nos estás trasladando y que has vivido por las conversaciones con estas personas y por ese servicio, ese ministerio que has prestado ahí? Lo importante que es para muchas familias que quizá ahora nos están viendo y que se hayan quedado efectivamente con esa sensación de la soledad, de mi padre, mi madre, mi hermano, mi hijo ha muerto solo, no le pudimos dar la mano. ¿Cuántos médicos, cuántos enfermeros, enfermeras, cuántos auxiliares, cuántos celadores dieron la mano en esos últimos instantes, aun sabiendo que en la habitación de al lado había alguien que también le urgía su presencia desde el punto de vista médico, sanitario, ¿no? Pero esto que estás diciendo, Julián, o sea, nadie ha muerto solo. O sea, yo lo he visto en la labor del personal sanitario, absolutamente ejemplar, esa presencia física. En el caso de los capellanes, pues yo he podido estar con muchas personas, ¿no? Fui tomando nota y di gracias a Dios cada día por ello. Y luego, más allá de nuestras propias fuerzas y de los límites que marcaba la situación, la seguridad de que nadie que haya invocado al Señor, que estoy convencido de que ha sido prácticamente todos, ha recibido esa presencia, ese consuelo y esa luz y esa paz y esa, oye, que voy hacia el Señor, ¿no? Yo pues recitaba, ¿no?, algunas de las frases del Evangelio: el que cree en mí aunque muera vivirá, venid a mí, benditos de mi Padre, y son las palabras con las que algunas personas pues han salido de este mundo, ¿no? Para encontrarse con la vida definitiva. En el mismo sentido, la experiencia de Jesús en el recinto, en el Palacio de Hielo, sí, sí. Que bueno, pues lo recordamos, se convirtió en la morgue, donde muchísimos cadáveres pasaban cada día por allí hasta, bueno, pues ir al cementerio o al lugar donde se le iba a enterrar. Y Jesús fue uno de los sacerdotes que estuvo allí, una labor, por cierto, reconocida hasta por la propia ministra, la ministra de Defensa, cuando se cerró el Palacio de Hielo, la presencia del sacerdote con la oración, ¿no? Sí, 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 eso. ¿Cómo fue eso? Fue un momento muy impresionante. Los sacerdotes hemos tenido que reinventarnos todos un poco en el tiempo de la pandemia, porque claro, sobre todo cuando estábamos confinados, pues hemos atendido a través de las redes sociales, los que hemos estado más metidos, ¿no? Pero es cierto que en un momento dado de la pandemia, yo dije, bueno, yo creo que puedo dar más. Entonces llamé a mis superiores y les dije, mira, yo quiero estar de capellán en el hospital del IFEMA, ese que se montó, ¿os acordáis?, temporalmente, y que me pilla cerca de casa. Y me dijeron, mira, este ya está ocupado. Entonces, lo que nos hace falta es sacerdotes para que vayan a rezar por los difuntos al Palacio de Hielo, ¿no? Entonces yo me quedé impresionado, porque la verdad es que pues ni se me había planteado la idea, ¿no? Pero me dijo mi superior, queremos humanizar ese momento, que no sea un apilamiento de féretros ahí a la espera, ¿no?, sino que sea un momento humanizado por la oración. Y entonces dije, pues claro que sí, contad conmigo. Íbamos un equipo de 3, me parece que éramos 3 o 4 sacerdotes, allí a Palacio de Hielo por la mañana, y entonces pues nada, llegábamos y lo que hacíamos era una cosa muy sencilla: rezar por los difuntos. Muchos de ellos que quizá a lo mejor habían fallecido pues sin los auxilios divinos, sin los sacramentos, sin la absolución, sin la confesión, ¿no?, sin la unción de enfermos, pues orar por ellos, orar por sus familias, ¿no?, rezar para que el consuelo de Dios, que es invisible, traspase las fronteras de los hospitales, de las morgues, de todas partes, y llegue al corazón de las familias, y también para que esos difuntos estén gozando ya de la presencia de Dios después de lo que han sufrido. Entonces fue una experiencia muy, muy curiosa, porque al principio llegamos y claro, pues los que estaban allí de encargados un poco pensaban, ¿estos a qué vienen aquí, no? O sea, vienen aquí unos curas, ¿y qué van a hacer? Y, ¿no? Entonces, además había mucho miedo de que no se filtraran fotografías, dejad aquí el móvil, tal, no sé qué. Y entonces, pues, claro, te ponías en una esquinita, sacabas tu libro de oraciones y en silencio tú rezabas. Veías allí encima de la pista de hielo los féretros, personas, además lo han hecho muy humanizado, porque cada féretro tenía el papel con su nombre, con sus datos, para que no hubiera extravíos, para que no hubiera problemas, no que ha habido gente que luego se ha preocupado, no, eso lo han cuidado muchísimo, ha sido un trato exquisito el que han tenido, y nosotros nos poníamos en una esquina a rezar por los difuntos, y era un momento de pura fe, de decir, Señor, yo sé que esta oración que estoy haciendo va a dar consuelo a las almas de estas personas y también a las familias, ¿no? Y los propios voluntarios que estaban allí, o los de la UME que estaban allí trabajando, se fueron transformando poco a poco, ¿no? Es decir, al principio nos miraron un poco como, bueno, estos a ver qué vienen, ¿no? Y yo recuerdo ya el tercer día que fui, que reunió como el que estaba allí a los que estaban y decían, bueno, el pater ha venido aquí para rezar
por los difuntos y por nosotros que lo necesitamos, ¿eh? Y entonces pues empezamos efectivamente allí a rezar, e incluso un día se me acercó una de las que estaban allí, se puso a llorar, ¿no? Pues porque contaba lo que le estaba impresionando, el tener que estar viendo allí todos los cuerpos que llegaban, todas las cosas que sucedían, el cómo mucha gente, me decía ella, pues no tenía un sentido de la vida, ¿no? Y entonces fue un momento precioso, o sea, realmente de pura fe, perdonad que lo repita, y también de acompañar a los que estaban allí pues con ese trajín que tuvieron, sobre todo los días de más difuntos, de más fallecidos, y también para mandar este mensaje a las familias que nos estén viendo ahora, ¿no? Hemos rezado por sus difuntos, ¿eh? Es decir, incluso esa gente que haya podido tener esa angustia de, joder, pues es que no ha podido ir un sacerdote, no ha podido... Hemos estado rezando por ellos, hemos estado ahí, hemos humanizado el momento de la muerte, porque para nosotros es un momento que es un paso más de la vida, es el momento en el que sales al encuentro del Señor y donde la oración de los que te quieren y te acompañan está contigo, ¿no? Y hemos humanizado ese momento, ¿no? También. Y qué importante también una cosa que señalas, Jesús, y que yo creo que los dos lo habéis vivido, y es el rezar también y el estar, el acompañar desde el punto de vista espiritual, pero también humano, a quienes están trabajando en el Palacio de Hielo, en este caso, en los hospitales. Yo recuerdo una vez, fue en el programa de Radio Nacional en Frontera, entrevistaba a una médico y yo decía, ¿pero dónde sacáis la fuerza? Y dice, de la oración de tantas personas, yo no tengo ni tiempo para rezar. Pero sé que hay muchas personas que están rezando por nosotros, por los sanitarios, por todos. En el hospital fue bonito muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Por ejemplo, no sé si a finales de marzo o a principios de abril, un grupo de reclusas de la cárcel de Alcalá Meco mandaron cartas que llegaron hasta el hospital de Valdemoro, y esas cartas iban dirigidas a los enfermos, pero también iban dirigidas a los sanitarios, diciéndoles que contaban con ello, con su apoyo, con su ánimo, también algunos con su oración. Y yo me acuerdo repartiendo esas cartas al personal y también a los ingresados, ¿no? También mandaban estampitas, una oración del detente, pues también para que supieran que había mucha gente rezando por ellos. Recuerdo el primer día que empezamos a dar la comunión al personal sanitario. Muchos de ellos llevaban muchos días sin poder recibir el sacramento, y recuerdo las lágrimas de algunos de ellos, ¿no? al comulgar. Y me decía, ¿no? esta mujer me decía, es que esto es lo que necesitamos para seguir entregando la vida, poniéndola en riesgo, ¿no? Nuestra salud, la de nuestras familias, por acompañarlos, ¿no? Y en este sentido también, pues, ha habido mucha gracia. A mí me viene mucho la frase de San Pablo, ¿no? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Yo he visto que ha sobreabundado en muchos sentidos, desde el punto de vista humano, que ha sacado lo mejor de muchísimas personas, de estos profesionales. También que mucha gente como que se ha abierto a decir, bueno, ¿y en quién me puedo sostener? Y han encontrado en la fe, que a lo mejor hacía tiempo que no practicaban. Yo he rezado muchos Padre Nuestros de los antiguos, de los de antes del cambio de la fórmula, pues porque había muchas personas que lo habían aprendido así de pequeñito y a lo mejor hacía años que no lo rezaban en la iglesia, y bueno, pues el pan nuestro de cada día y las deudas y tal, ¿no? Bueno, pues ha sido bonito ver cómo en medio de esta dificultad ha emergido muchísima gracia, ¿no? Muchísima gracia, y a mí me ha dado mucha esperanza, y por eso pues el deseo también de compartirlo, de que mucha gente sepa que ha habido mucha presencia de Dios, mucha gracia de Dios, que hay esperanza para salir no solo de esto, sino de cualquier otra de las dificultades que nos enfrentamos en la vida, que están ahí, ¿no? Hablábamos de amor, de esperanza, de vida. Yo añadiría, si me permitís también, y por lo que nos estáis contando y por lo que hemos leído en este libro y hemos conocido, comunión. Comunión, así, con mayúsculas, esa comunión de la Iglesia, ¿no? No sabemos en qué... Y yo creo que también mucho de la sociedad, sí, ¿no? Sí, es verdad. Nos hemos volcado todos. Sí. Es una cosa también que vemos que es muy hermosa cuando suceden grandes catástrofes como esta, ¿no? Yo creo que ha habido un momento de comunión eclesial efectivamente muy fuerte entre nosotros, ¿no? Porque una cosa que me suscitaba lo que decía Julián ahora, estamos en un mundo que muchas veces valora solamente lo que se puede ver y tocar, ¿no? Entonces aquí hablamos de la oración, de la gracia, y puede sonar muy etéreo. No, es que hay muchas cosas que son eficaces aunque no se puedan ver y tocar. No se puede medir la eficacia de la oración, pero es real, existe, funciona, ¿no? Y funciona porque Dios nos escucha. Como decía una modelo colombiana, la única oración que Dios no escucha es la que no se hace, ¿no? Y es verdad, eso es una cosa que cualquiera que tenga una vida espiritual lo comprueba. Y hoy en día tenemos tan atrofiada la parte espiritual que se nos olvida esa dimensión de nosotros mismos y nos ahogamos.
Creo que el coronavirus ha hecho que se haya abierto la dimensión espiritual de muchas personas, que la comunión de los santos, que es la comunión de la Iglesia, se haya expandido, que haya habido unión entre nosotros, comunión también de criterios, fieles también pues con la consciencia de la necesidad de la Eucaristía, de la comunión física, ¿no? De comulgar, muchas fieles que lo han expresado de un modo precioso, ¿no? Jolín, ¿cómo echamos de menos la misa ahora que no la tenemos, ¿no? Y luego también comunión entre la gente, ¿no? Es decir, más allá de los límites de la Iglesia, que sí que ha habido mucha permeabilidad porque ha habido gente de fuera de la Iglesia que ha agradecido, que se ha metido, por supuesto los curas y los de las parroquias voluntarias hemos repartido comidas a gente de toda raza, de toda religión, o sea, ha habido una permeabilidad en esa comunión que ha hecho que todos nos volquemos en esto, ¿no? Y yo creo que eso ha sido algo precioso y bello que manifiesta lo que dice el concilio, que dice que la Iglesia es el sacramento de la unidad del género humano, ¿no? O sea, la Iglesia está para unir a todos los hombres en el bien común, en aquella intuición que tenemos todos en el corazón. Y yo creo que la Iglesia ha dado el do de pecho en este tiempo en comunión, porque ha habido incluso gente que decía en redes sociales, ¿dónde está la Iglesia, ¿no? este tiempo? Y nos quedábamos sorprendidos los que estábamos repartiendo, como en mi caso, 500 comidas diarias a familias u otros casos. ¿Cómo que dónde estamos? Estamos a pie de calle con la gente, no hacemos publicidad, pero estamos a tope, estamos unidos y estamos uniendo, ¿no? Eso es muy importante. Pues estos son dos testimonios, dos historias de las que se recogen en este libro, Yo estoy contigo. Hay muchas más, muy diversas y desde luego muy sugerentes. No nos van a dejar indiferentes, yo se lo recomiendo, podríamos decir. Yo estoy contigo, se llama. Julián, Jesús, gracias de verdad por haberlo compartido con nosotros. Muchas gracias, María Ángeles. Gracias a ti. Y nosotros ahora vamos a compartir otras historias. En este caso nos las cuenta Margarita García. En nuestro país existen cerca de 800 monasterios en donde, además de rezar, se trabaja. Los conocidos dulces elaborados por monjas de clausura son una pequeña parte de todo lo que podemos adquirir en nuestros monasterios. Y para que este gran tesoro de artesanía salga del anonimato, nació la Fundación Contemplare, una iniciativa laica que año tras año busca canales de venta de los productos de nuestros monjes. La vida contemplativa es el pulmón de la sociedad, es el pulmón espiritual, ¿no? Y entonces los que creemos pensamos que la cabeza es la vida contemplativa, y muchas veces hablando con monjas de clausura, pues alguna decía, yo antes era misionera y claro, si pensamos que la Iglesia es un cuerpo, pues los misioneros son pues manos y pies, ¿no? Y ella dijo, y yo comprendí que yo podía hacer mi trabajo porque rezaban, porque había todo un ejército de monjes y monjas de clausura que rezaban por nosotros. Desde nuestro mundo de laicos y desde nuestro aprendizaje de carreras, tenemos un entorno empresarial, pues nos ponemos al servicio de los monasterios. Entonces, cuando les preguntamos qué necesitan, pues vamos recabando un poco diferentes necesidades, pero la más común y la más evidente es que necesitan vender su artesanía, sus productos de alimentación para poder salir adelante. Se trata de quitarles la parte pesada que les entorpezca en sus horas de oración. Hemos lanzado la página web y hemos metido una barbaridad de productos en la página web para que la gente pueda comprar directamente y no tenga el miedo de acercarse a un sitio presencial. Se puede comprar de todo, porque en los monasterios hay de todo. Hay desde figuras religiosas, tenemos todo tipo de productos de alimentación, que los monjes y las monjas hacen muchísimas cosas, desde quesos, vinos, cervezas, patés, y luego lo de siempre, las mermeladas, las mieles, los aceites, los polvorones, los mazapanes, los chocolates, las pastas de todo tipo. Es un producto rezado, que eso, solo por eso no se puede pagar, ¿no? Y eso es muy bonito cuando hay monjas que explican cómo hacen la masa del mazapán y meten sus yemas y sus dedos los meten en la masa y están rezando. Entonces la oración se cuela en esa masa y la oración pasa debajo de las puertas y llega a todo el mundo. Bueno, es que claro, eso es una cosa que dice, bueno, yo por favor, ¿dónde lo puedo comprar? Un equipo pequeño pero con un batallón de voluntarios que saca adelante pedidos o se encarga de las redes sociales o de su web, asociacioncontemplare.org. Bien, pues así nos vamos a despedir. La semana que viene, si lo desean, ya saben que de nuevo nos encontramos aquí en Últimas Preguntas, ya bueno, pues muy cerquita de la Navidad, y nos encantará pasarlo aquí con todos ustedes. Hasta el próximo domingo.